vamos a aplicar otro color. Recuerda hacer la paleta de color de cada uno de los elementos que estás pintando, ¿ya? Si es que no llegases a tener el color, lo vas a tener que preparar tú o aplicar lo que son los lápices de acuarela, como en mi caso. Que yo tengo un rosa aquí. Y el rosa que tiene el rosetón de esta figura es similar a este lápiz, igual que ese. Así que, lo que voy a hacer, les voy a sacar punta para después extraer el pigmento que está dentro del lápiz. Algo por ahí. Y cogemos la basurita para que no nos ensucie. La corremos a un lado. Y ahora, como les enseñé, mojamos el lápiz y de ahí extraemos el pigmento. ¿Ya? Se puede ir mezclando aquí también. ¿Y se fijan? Lo puedo ir haciendo también en la paleta, sacando el pigmento para que no me quede muy saturado, e ir controlándolo en el godet o en el plato. ¿Ya? Pero sí lo estoy haciendo allí primero. Entonces lo ideal es aplicar una capa bien delgada para después aplicar las veladuras con sombras. Y ahí está. Y ahora nos quedaría, vamos a tener que sacar el tono piel de esta figura, ¿ya? Para ello vamos a mezclar un tono similar al que encuentro acá en mi godet de la acuarela, ¿ya? No sé si alcanzan a ver que ese es este tono de aquí. Recuerden que es muy importante además ir limpiando la agüita. Yo voy a dejar este para revolver este pocillo, para quitar el pigmento, pero para hacer las mezclas voy a ocupar otro recipiente de agua, porque ya se me ensució demasiado ese recipiente. Entonces lo vamos a colocar acá mismo y vamos a agregar agua limpia. Y con eso vamos a trabajar ahora. Entonces, como les decía, vamos a utilizar el godet de la paleta. Lo voy a poner más cerca. Se me olvidó. Uy, acabo de darme cuenta que a mí me olvidé en hacer la muestra de color del rosa. Ahí lo hice, pero quedó muy pálido, pero después lo voy a remarcar más. Lo vamos a remarcar al tiro mejor porque me queda muy... siempre hay que tener presente esto. A mí se me fue ahora haber hecho la muestra, pero es importante mantener la muestra. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a mezclar. Es como este tono, muy suave. Este mismo tono que está aquí. Yo voy a agregar con mi gotar. Esta es una jeringa. Voy a agregar un poquito más de agua aquí. Aquí está más controlada. Y vamos a ir sacando este pigmento, que estaba seco. Recuerda que la acuarela, si se seca, se puede volver a utilizar de nuevo después de que se seque, porque aplicándole agua ya pasa de ser sólida a líquida. Es muy versátil en ese aspecto la acuarela.
Vamos a hacer entonces una muestra de color del tono de piel de nuestra figura. Tengo un cabellito ahí en el pincel. Moví la cámara. Le pegué. A ver, ahí, que me quedó una basurita. No sé si se alcanza a ver en la cámara, un puntito negro que ahí lo saqué. Bien, entonces vamos a dejar ese tono para aplicar en toda la piel, porque según mi modelo no hay ninguna parte en que quede blanco, blanco, en este personaje, ¿ya? Así que vamos a pintar y rellenar con este tono que es muy suave. Recuerden aplicar tonos suaves primero, para después ir aplicando las sombras encima, capa por capa. Y las veladuras. Vamos a pintar su rostro con mucho cuidado. En este caso igual se me está mezclando un poco el grafito con la pintura, así que les recomiendo por lo mismo cuando hagan el calco, el dibujo, marcar muy suave el lápiz. Yo en mi caso lo marqué un poco más intenso para que en la grabación se pudiera visualizar el dibujo, si no iba a ser muy complejo que se viera con un lápiz tan suave. Eso igual altera un poquito el color el grafito que nosotros vamos aplicando en nuestra representación, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Yo para todo lo que he estado haciendo hasta ahora he ocupado el número 4. ¿Ok? En el caso vamos a hacer ahora lo que es la boca. Dentro de la boca tiene como un rojo pero bien suave. Así que vamos a hacer una tonalidad de rojo suavecita. Lo voy a hacer acá mismo porque es tan poquito lo que se necesita que... Sí, yo creo que por ahí anda bien. Vamos a echar un poco más de agua. Quitar el exceso de agua. Y ahí. Siento que con este pincel va a ser muy grande, así que voy a pasar a un número 0. Y con este vamos a ir distribuyendo la pintura dentro del soporte. ¿Ok? Este color era un poco más intenso en el original, en el dibujo. Aún así yo lo hice bien suave para ir poco a poco probando cuál era la tonalidad perfecta, ¿ya? Ahora nos queda dibujar su tiara y luego sus ojos. Así que vamos a empezar con la tiara primero, que es un tono ocre, el que yo visualizo acá. Así que también vamos a preparar un pichintún de ocre en una de las esquinitas que tenemos en nuestra paleta. Y ahí. Y ahí estamos. Vamos a dejar aquí una pequeña muestra del color que utilizamos ahí. Y ahora nos quedan los ojos. Los ojos de Sailor Júpiter son del mismo verde que hicimos delante, pero más oscuro. Así que vamos a pasar a utilizar ahora el plato de cerámica. Y a ese le vamos a echar un azul bien oscuro. Y hacer una tonalidad oscuro bien intensa aquí en este sector. Y no le echen más agua porque es bien intenso el tono de los ojos, así que hay que dejarlo así mejor. Hay un tono oscuro y no muy aguado.
A mí me dio este tono ahora, según el que acabo de mezclar. Y me gusta este tono, así que vamos a aplicar con el pincel número 0, recuerden. Con mucho, mucho cuidado. Y ahí, mientras hacía eso ni siquiera respiraba para que el pulso no me fallara, ¿ya? Y me olvidé de pintar sus aros. Ella tiene unos aros pequeñitos en forma de rosa. Aquí no se puede visualizar porque es muy, muy grande la representación, pero yo que como era fanática de este personaje, me sé los elementos que ella tenía en su indumentaria. Entonces ahí vamos a pintar sus aritos. Y ahora que pinté su arito, me di cuenta que no había pintado su oreja del lado izquierdo. Así que lo voy a hacer ahora. Como les mencionaba, en los blancos se deja el papel y vamos a aplicar solamente un tono que haga la representación de la sombra dentro de los blancos. Para ello yo voy a utilizar un azul muy aguado, muy aguado. Aquí yo tengo uno en la paleta y voy a utilizar ese mismo. Y para eso voy a ocupar el 4, que ya estaba ocupando antes. Uy, este 4 estaba, no lo había lavado. Tenía un poquito de rojo. Ahora sí. Ahí ensucié el color, así que voy a tener que tirar para acá. Y las sombras, ubicarlas según la representación, desde cómo lo vemos. Por ejemplo, yo acá veo hasta aquí nomás. Voy a agregar una parte más amplia para poder tirar el pincel. Por ejemplo, acá. Aquí la sombra empieza en este sector. Y se alarga hasta terminar el brazo acá. ¿Ya? La otra sombra se encuentra entre medio de sus deditos, así que vamos a agregar ahí. Ahí y aquí también un poco. Vamos a agregar ahora en este sector de acá, que tiene una veladura aquí, una sombra, y después baja y se mete por acá. Y acá sigue. Si tú quieres, puedes dibujar la sombra y así te guías mejor. ¿Ya? Aquí sigue. Y aquí termina. Y aquí pasa igual. Aquí también hay una sombra, que es la sombra que provoca la misma, el rosetón que se encuentra en el traje de nuestro personaje. Entonces ahí. Y ahí. Y acá baja hasta acá. Eso. Tiene un poquito acá de sombra también, aquí.
y acá. Por ahí. ¿Ya? Acá también tiene una pequeña. Y ahí. ¿Qué te parece cómo va quedando la sombra? Si te fijas, va creando mayor profundidad, mayor volumen. Volumen en un espacio plano. Ahora vamos a agregar nuestra segunda capa de los verdes, en las partes donde estén más oscuros. Por ahí. Por ahí. Y acá también. A esta sombra también se le puede agregar una veladura con un poco de rojo, haciendo rojo y verde. Y eso hace que se oscurezca inmediatamente. Entonces yo voy a crear ahora una sombra de ese tono y la voy a aplicar aquí. Si se fijan, cambia un poco la tonalidad del que ya estaba ocupando hasta ahora. Ella también tiene una sombra muy profunda aquí. Ahí. Después yo voy a delinear todo esto para que se vean los detallitos, ¿ya? Los detallitos del dibujo. Ahí. Y también tiene una sombra en los pliegues acá, pero como yo no se lo alcancé a hacer, solamente le voy a hacer la referencia de que ahí hay algo. Unos pliegues de la falda que tiene ella. Y vamos ahora a empezar, que con eso estaríamos ok con la veladura, la sombra de nuestro personaje. Entonces, en el tono piel que realizamos, para hacer un poco más profundo se podría decir el color más oscuro, le vamos a agregar un pelito de violeta, ¿ya? De un azul violáceo que tengo acá. Y un poquito también, porque siento que está un poco naranjo. Sí, pero igual es bastante naranjo el tono de ella. Así que vamos a agregar ahora la sombra en la piel. A este naranjo, recuerden, a este tono piel, yo le agregué un poco de un azul para crear la sombra. Me quedó muy pálido, así que lo voy a hacer un poco más intenso el tono. Hay que agregar un poquito de un rojo que tengo acá. Y un amarillo. Y hacer un poco más intenso en la sombra porque si no, no se va a notar. Entonces, vamos a aplicar aquí. Anda muy similar a esto. Así que vamos a agregarle un poquito más de rojo. Agregué mucho rojo. Agregué demasiado. Pero eso se puede ir bajando con amarillo. Y si no me baja aquí, voy a tener que hacerlo en otra paleta. Y tiene que quedar muy intenso, ¿ya? Algo como por ahí, sí. Para que se note bien lo que es la sombra. Entonces, yo la adelgazaría un pichintún. No tan con tanto pigmento, pero la idea es que se note también. Y ahí vamos aplicando la sombra.
¿Ya? Ahí, aquí le metiendo una tonalidad de sombra un poquitín. Y acá también, que ya la habíamos aplicado, pero ahora le vamos a aplicar un poquito más porque está muy suave. Y aquí, que llega justo al ojo y tapa hasta la oreja esta sombra. Y después sube un poco para acá. ¿Qué más? Le haría como eso. Y algo por ahí. Y sería toda la sombra que aparece dentro del color piel, ¿ya? Que los otros tonos son mucho más claros. Vamos ahora a pasar a hacer, a ver qué sombra nos quedan. Los del cabello, ¿ya? Vamos a empezar a aplicar ahora un tono mucho más oscuro para dejar en vista los tonos claros y el brillo que tiene el cabello de nuestro personaje. Voy a ocupar acá mismo para crear la mezcla. Para eso voy a ocupar este mismo marrón que había ocupado en la primera capa. La diferencia es que esta vez yo le voy a agregar un poquito de azul oscuro. Voy a ver al tiro qué azul es el que tengo aquí. No me acuerdo su nombre. Es un... Miren, yo ocupando, pensando que era azul y veo un gris de... Ah, no. A ver... Sí. Es gris de paine, el que estoy ocupando acá. Pero es bien azulado el gris de paine que está acá. Y ahí creamos un tono mucho más azul y no tan saturado. Entonces, para aplicar en el cabello hay que dejar las zonas de luces. Hay que tener conciencia. Entonces, hágalo suavecito, sin apuro. Y van dejando las zonas de luz. ¿Ya? En este sector ella no tiene ese tipo de luces de la primera capa, así que voy a cubrir todo esto acá. Y en el cabello, casi en algunos detallitos nomás tiene. Pero igual aquí en la ilustración en la cual me estoy basando, no se alcanza a apreciar esta parte del brillo. Pero yo aún así lo voy a inventar. No voy a dejar ahí como alguna zona inconclusa, alguna zona ahí con algunos detalles. Aquí sí hay. Aquí sí hay. Este color es mucho más oscuro el que viene después, porque en el cabello me tengo que aplicar otra tercera capa. Así que mucha paciencia y ánimo. Que practicando uno puede lograr grandes resultados. Ten fe en eso. Y en ti. En ti, en la confianza en tu talento. ¿Ya? Ahora voy a pasar a oscurecer esa boca. Y yo creo que lo voy a hacer con el mismo tono que había hecho la sombra de la piel, pero con más rojo aún. Entonces vamos a tomar un poquito de este, lo vamos a dejar ahí arriba. Y vamos a agregar rojo. Y así lo hacemos mucho más rojo. ¿Verdad que este detallito yo lo pinté delante con el pincel 0? Entonces ahora vamos a aplicar el verde más oscuro. Así que vamos, al final ensucié los dos. No tengo, voy a tener que poner otro pocillo de agua limpia porque ensucié los otros dos potes. Recuerda siempre mantener agua limpia. Y nos faltaría ahora el verde más oscuro, que voy a ocupar este de acá. Voy a ocupar el mismo agua del verde en donde he enjuagado
Este es un verde bastante oscuro, así que lo voy a aprovechar de aplicar en algunos contornos. Ahí, por ejemplo aquí, un poquito ahí. Este, un poquito acá, que ya había aplicado. Al igual que delante, vamos a cambiar de pincel por uno más delgado, porque si no me va a quedar la embarrada. Así que vamos a ocupar aquí. Ahí. Me olvidé, siempre me olvido de hacer las muestras de color en algunos casos, así que bueno, ahí los dejé. Vamos a agregar acá también, a pesar de que esto termina como un boceto, algo muy simple, pero para que se entienda la idea de lo que trata esto. A ver, voy a fijar si hay otra parte que tenga ese verde oscuro. No. Voy a agregar un poquito en los ojos, que encuentro que quedó aún muy pálido. Voy a agregar otra capa. Con mucho cuidado. Ahí se me sale. Ah, casi me corre un poco el pincel. Ahí. Ahora vamos a pasar a hacer el marrón más oscuro. Y sería lo que quedaría, ¿ya? El marrón más oscuro, vamos a aplicar el mismo color de delante, pero agregándole más gris de paine. Agregué mucho, parece. Y el marrón que tenemos acá. Porque tiene unos tonos bastante oscuros al final. ¿Ya? Entonces, estos tonos más oscuros lo agregas específico donde vayan esos tonos. Vamos a cambiar de pincel. Y estaríamos más o menos casi. En nuestra representación, el rosetón no tiene tiene sombra, pero muy leve. Yo le voy a agregar igual sombra. Porque se ve muy extraño que todo lo demás tenga sombra y eso no. Así que vamos a ocupar este mismo tono que teníamos acá. Oscurito. Y aquí tiene una sombra.
tiene un pliegue, el rosetón. Me olvidé guardar aquí la muestra de la sombra. Y aquí le vamos a agregar en esta parte de abajo. Y aquí. Y nos faltaría uno aquí, que uno mucho más pequeño y más delgado. Por aquí. Y yo creo que con eso estaríamos por ahora. Yo ahora voy a realizar un delineado cuando ya esté seco con tiralíneas, perdón, o lápiz de mapa. Si no lo conocen, niñas y niños, es este. Es un lápiz que venden en las librerías y tiene una puntita así, ¿ya? Yo voy a ocupar un 0,4, pero yo voy a ocupar un 0,1, que es el grosor, para delinear después nuestra figura, ¿ya? Y ahí se la voy a mostrar terminada. ¿Qué tal? Nos corresponde revisar cómo trabajar la luz y la sombra en un simple ejercicio de acuarela. Para ello, te sugiero escoger una parte del cuerpo que te llame la atención, que te inspire dibujar, que te motive, que te den ganas, que te llama la atención su forma, su color, etc. Elige la parte del cuerpo que tú quieras. Yo voy a elegir para este ejercicio, ya elegí los labios. Con esta representación te voy a mostrar cómo realizar la luz y la sombra desde una técnica que se llama grisalla, que consiste en aplicar valores de luces y sombras con el lápiz grafito, como lo hice en este sector, ¿ya? Esta parte de aquí. Aquí faltaría un poco más, pero lo voy a dejar así. Lo voy a aplicar un poco, pero muy poquito. La idea es que en los labios voy a trabajar luz y sombra netamente con acuarela. Y en el caso exterior del labio se va a trabajar con esta técnica grisalla, en donde se aplica con grafito los valores luz y sombra, ¿ya? Ahí, si quieres revisar más, perdón, si quieres revisar más al respecto sobre estas técnicas, hay mucho material en la web, así que yo te sugiero que investigues si te llama mucho más la atención de aprender a dibujar y técnicas de dibujo. Te recomiendo que busques, porque en la web hay mucha información. En las redes sociales también hay muchos artistas que suben videos de cómo ejecutan las técnicas que ellos mismos trabajan. Se está viendo bastante ahora después de lo que ha sido la pandemia. Y me parece súper interesante como suceso de post pandemia. Encuentro muy interesante el compartir el proceso de obra de manera virtual para que otras personas puedan verlo y en caso necesario repetir. Porque hay personas que necesitan verlo más de una ocasión porque se distraen, etc. Bueno, voy a hacer algo por ahí nomás. Para este ejercicio te recomiendo que te bases en una imagen blanco y negro, porque te va a permitir experimentar el color del labio. Porque aquí lo que vamos a trabajar no es la representación fiel de un tono de labio en específico, sino más bien va a ser aplicar luz y sombra de diversas maneras, como en el exterior, como va a ser, perdón,
En el exterior va a ser con grafito y lo que está dentro va a ser con acuarela. Para ello yo voy a utilizar el pincel redondo número 4 y acá voy a aplicar las dos técnicas combinadas. Voy a aplicar húmedo sobre seco y húmedo sobre húmedo en este sector de los labios para empezar a aplicar más gamas de tonalidad. Para ello voy a hacer un color muy suave y de a poco voy a ir agregando más capas de tono y contrastando más para ir creando las luces y las sombras. Comencemos. Empezamos primero realizando la muestra de color, que es cuando pintamos en un costado el tono y ver cómo interactúa en el papel y revisar si efectivamente es el color que nosotros queremos aplicar en la representación final, ¿ya? Es muy recomendable hacer eso, pues así en caso de que no te guste el tono, cómo interactúa con el papel, tú ya lo vas variando hasta que te quedes satisfecha o satisfecho de qué color realmente es el más adecuado. Entonces yo aquí acabo de hacer un color, voy a aguarlo un poco, transparentarlo y lo voy a ubicar aquí, acá arriba mejor. Y secamos el exceso con toalla absorbente. Entonces, a mí me gusta el tono, pero lo haría un poco más transparente en la primera capa. Así que voy a agarrar un poco más de agua y voy a diluir el color para hacerlo mucho más transparente. Y voy a arriesgar y me voy a pintar el labio superior primero. Háganlo por separado porque así van a tener mayor control en los detalles, porque si no se les va a secar la pintura y puede que sucedan cosas que no tenían planificadas. Entonces yo aquí voy a agregar, estoy aquí aplicando la técnica húmedo sobre húmedo, aplicando color, el mismo tono, pero mucho más pigmentado. Si se fijan, crea esa atmósfera y ese difuminado perfecto para hacer esta luz y sombra. Porque aquí, por ejemplo, según el modelo que yo estoy realizando, tiene bastante sombra en este sector, entonces puedo todavía intervenir cuánta sombra en cada sector del labio. Por ejemplo, aquí hay mucha sombra y aquí igual. Después, cuando dejamos que seque, ya aplicamos otra capa para que haya un mayor contraste en este sector de la comisura del labio, que es aquí, justo ahí en la línea que separa los dos labios, ¿ya? Así que vamos a aprovechar que eso todavía está seco y vamos a extraer color en algunas zonas con el pincel seco. Yo voy a ocupar aquí el número 0. Que sea bien sutil. Ahí hay algunos brillos que
hay dos opciones para hacer estos brillos, como lo estoy haciendo hasta ahora, pero no me está extrayendo mucho pigmento. Voy a secarlo un poco para ver si me sigue extrayendo, porque yo necesito más brillo aún. Entonces, si no me resulta con esto, la otra opción es que se aplique un lápiz blanco, que es en gel. Y eso voy a hacer al final para que cuando tú quieras aplicar brillos blancos muy resaltantes, lo hagas con ese material. Vamos a tomar nuevamente nuestro pincel cero y voy a hacer un color más oscuro para la parte de la comisura. Antes que seque por completo, y aplicamos antes que esto se seque por completo. Si te fijas, las sombras las estoy realizando con el mismo tono de la misma mezcla que me olvidé de nuevo hacer la muestra, con la misma mezcla que yo ya tenía de rojo, y a este le agregué gris de paint, gris de paine. Que es un gris bastante azulado. Como les he dicho en bastantes ocasiones, hay que tener mucha paciencia y tolerancia a la frustración. Si no les sale al tiro, inténtenlo de nuevo. Cuando anden mucho no sé, cuando ustedes se sientan súper cómodos trabajando con la técnica y no tengan que andar sufriendo con esto, ¿ya? Eso es como un consejo que les puedo dar. Porque la idea es que disfruten pintando y haciendo arte. Ahí se diluyó un poco, igual después le voy a aplicar aquí en esta zona el mismo tono, pero cuando esté más seco. Entonces ahí va a quedar un contraste mucho más fuerte. ¿Sí? Yo creo que por ahí vamos a dejar un poquito que seque y continuamos. Ahora que ya secó, vamos a continuar haciendo el mismo ejercicio que hicimos acá, pero en el labio inferior. Yo aquí realicé un círculo porque quiero hacer una gotita de agua. Entonces les quiero mostrar también cómo se puede hacer eso con acuarela. Entonces para ello, primero vamos a aplicar el color, el más suavecito que teníamos en nuestra paleta, el más transparente. Ahí. Ya estando así húmedo aún, con nuestro pincel más delgado, el número 0, vamos agregando color sombra, añadiendo un poco de sombra en el labio. En este caso acá, el labio le llega mucho más luz que al labio superior. Así que le vamos a aplicar algunas zonas de sombra solamente. Recuerden que
hemos trabajado con la misma gama, el mismo color, pero mezclado con otros tonos para aclarar o saturar. Recuerda eso, porque eso es lo que hace que tenga una cierta atmósfera todo el trabajo que estás viendo. Y arriba hacemos algunas líneas con el mismo color que teníamos, más el color original, la mezcla del labio más gris de peine. A ese comenzamos a hacer las fisuras que tienen los labios, los pliegues que hay. Y también aprovechamos de aplicar el tono más oscuro, aquí entre medio. Voy a tener que preparar más mezclas porque es mucho más oscuro y llega un poco más arriba además, esa zona de oscuro. Sí, anda por ahí. Es un poquito más oscuro como lo estaba buscando y empiezo a pintar más arriba. Aprovecha la pincelada para también realizar algunos pliegues y algunas texturas en el labio. O en el caso que esté dibujando otra parte del cuerpo, aprovecha el pincel para darle textura a la parte del cuerpo que elegiste representar, ¿ya? Aquí es súper oscuro en esta parte, en el labio del dibujo, de la imagen que estoy viendo. Igual que acá. Hay que preparar más. Quedó muy poquito. Hice un color más oscuro. Vamos a ver qué tal. Anda por ahí con el anterior. Acá. Aquí nos falta más sombra. Y acá también. Recuerden elegir una imagen para inspirarse en esto y que tenga bastante contraste de luz y sombra para que puedan ver, observar de mejor manera cómo interactúan las luces y las sombras en la forma y es lo que va finalmente otorgándole tridimensionalidad al elemento en el plano. Y aquí también lleva más sombra.
¿Mm? Siento que abajo le falta un poco de pigmento rojo, quedó muy pálido, así que le voy a agregar un poco más. Aquí lo voy a aguar un poco, siento que quedó muy saturado. Siento que aquí llega mucho más luz en esta parte del labio que la parte superior. Aquí llega mucho más luz que en la parte superior del labio. En ese caso, tú te tienes que fijar dependiendo del modelo que estés trabajando, tienes que fijarte en relación a los tonos, a los colores que elegiste y que siempre sean coherentes en relación a la gama, porque si no escapa. Me refiero a que siempre tenga que ver la mezcla que uno hizo al inicio y respetar desde ahí la mezcla y aplicar otros valores de luz y sombra para que vaya aclarando o oscureciendo toda la representación. Ahí más o menos estaríamos. Yo voy a dejar que seque ahora un poquito y voy a aplicar el color de arriba, que vendría siendo el tono piel, dependiendo del modelo que tengo. Ahora que ya secó el labio, vamos a realizar la aplicación de la pintura en esta zona solamente, para que ustedes vean cómo funciona el trabajo de luz y sombra con la técnica de la grisalla. Para eso vamos a mojar el pincel y vamos a ocupar el número 4. Voy a utilizar una mezcla que me había quedado del ejercicio anterior de la figura anime que dibujé. No sé si lo recuerdas. Y voy a ir probando cómo queda el tono en el papel. ¿Sí? Es como bastante anaranjado. Me gusta ese tono de piel. Pero le vamos a agregar un tono un poquito más café. Un marrón. Hay tantos colores piel como existen personas. Por eso voy a hacer un color que yo sé que en alguna parte del mundo va a haber algún habitante con esta tonalidad. Hay gente que es más, su piel es más anaranjada, otra gente que tiene más la piel más rosada, otros más amarilla, otros más marrón, más azulada. Hay una gama cromática hermosa, 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 encuentro yo. Entonces vamos a aplicar el acuarela tal cual, plano y parejo, y dejando las zonas de luz, eso sí. Hay algunas zonas que son muy pregnantes en la representación y esas yo las voy a dejar. Recuerden que las luces muy contrastadas, muy fuertes, son representadas mediante el papel. El color blanco del papel es el que representa finalmente esa zona. Si se fijan, todavía se perdió un poco la figura de la gotita de agua, pero no te preocupes porque eso lo vamos a realizar con el lápiz que te había dicho delante, que era el lápiz gel blanco. Hay alguno aquí que no alcanza a ser totalmente blanco, pero vamos a tapar un poquito ahí. Y aquí no, claramente aquí no llega luz, así que tengo que pintar aquí. Algo así. Y ahora te voy a mostrar cómo aplicar luces con el lápiz tinta, ¿ya? Este es el lápiz que yo utilizo, que es un lápiz gel tinta blanca.
Esto está en cualquier librería, tú vas y preguntas. Lo ideal es que lo pruebes antes. Si es que te gusta cómo pinta. Por ejemplo, aquí la misma muestra. Está un poco sucia la punta parece porque me dejó como un poco de gris. Por eso van a probar antes. Si va a lograr tu objetivo, lo que tú esperas de esta herramienta. Entonces, vamos a aplicar aquí. Unas líneas por acá también. Si no marca es porque el papel aún está húmedo. Así que si te llega a pasar eso de que tú pasas este lápiz y no marca en el soporte es porque hay que esperar que seque. Así que vamos nuevamente a esperar que seque un poco y aplicamos las últimas luces y detalles de esta representación de labios. Ahora que secó, vamos a aplicar el lápiz tinta gel blanco en algunas zonas del labio. Para ello, nosotros nos tenemos que basar siempre en la imagen, observando la imagen, en dónde están las zonas de luz para agregar los blancos. Por ejemplo, acá en el labio superior se nota más aún la intervención de este lápiz porque el color de fondo es mucho más oscuro. Y así, con esta técnica, le vas dando textura al labio. Yo creo que aquí falta un poco de tono para que haya un poco de contraste porque siento que está muy palidón. Así que vamos a agregar un poquito de color. En la parte de adentro. Y así va quedando con la forma de algo líquido, de agua. Seguimos aplicando con el lápiz en algunas zonas que consideremos que faltan mayormente zonas de luz. Aquí arriba sobre todo tiene bastante zona de luz estos labios. Y eso, con eso yo creo que estaríamos ok. ¿Qué te pareció este ejercicio? Espero que lo hayas disfrutado. Si te fijas, elegimos una parte del cuerpo en donde nos pudiéramos enfocar en el detalle, porque estamos comenzando a trabajar lo que es luz y sombra. Entonces, la idea era un acercamiento, a las técnicas de luz y sombra desde la grisalla y desde la acuarela misma, en diferentes capas. Así que recuerda practicar lo que es dibujo, o si te complica dibujar y quieres experimentar en la acuarela primeramente, puedes calcar, pero lo ideal sería que también adquirieras la base de dibujo porque en acuarela igual es importante. Dependiendo si tú quieres realizar una representación figurativa, porque en el caso de que fuese abstracta no es tan relevante el tema del dibujo, pero sí la composición. Eso es relevante siempre. Así que ahora vamos a pasar a un ejercicio que espero que disfrutes porque vas a tener que buscar una imagen de tu mascota. Si es que tienes. Si no tienes una mascota, elige un animal el que más te guste y con él
vamos a realizar un ejercicio de gestualidad. Ahora nos corresponde revisar un ejercicio que consiste en practicar el trazo. Recuerden que los primeros ejercicios practicamos bastante lo que eran los trazos paralelos y curvos. También algunas líneas delgadas y otras mucho más gruesas. En esta ocasión vamos a hacer un trazo libre en donde vamos a representar un modelo del reino animal. Para ello, tú te puedes basar desde el modelo de tu mascota personal o de un animal cualquiera. En mi caso, yo me voy a basar en la fotografía de uno de mis gatos. Primero, prepara, mezcla. Mi gato es de un tono gris, así que por eso yo aquí preparé un color gris para realizar la representación. Dependiendo del color de tu mascota, tú haces un tono. Recuerda que tienes que hacer la muestra de color. A mí me gusta ese color, así que vamos a comenzar inmediatamente. Esto es libre, es tipo boceto, entonces no importa si no queda tal cual como tú hubieses deseado. La idea es que puedas practicar el trazo con tu mano y con tu pincel, ¿ya? Comencemos. Vamos a primero hacer el cuerpo del animalito y después al final les voy a mostrar las imágenes de las cuales yo me basé. Por ejemplo, él está echadito en un espacio ahí calentito que tiene. Y para hacer detalles, lo ideal sería ocupar el mismo tonalidad, más contrastada, con mayor pigmento en su mezcla, ¿ya? Recuerda que estos son ejercicios simples, rápidos, es para más bien practicar la pincelada. Puede que no se parezca a tu gato al principio, pero después si vas practicando, vas conociendo la forma de tu compañero. No habría problema ahí de cómo representarlo. Sí, esto tiene que ver netamente con observar el referente bastante, como les he dicho, y luego realizar la representación. Si fijan, el mismo tono yo ahora estoy haciendo como una especie de delineado para marcar la zona en donde está cada parte del animalito, ¿ya? Por ejemplo, en esta zona está la patita y aquí tiene una patita más como pintadita aquí en la puntita. Entonces yo tengo que ahí ubicar donde tenía su manchita, ¿ya? Y acá tiene su otra patita, que también es cachadita. La cola apenas se ve porque está como por acá atrás. Así que desde el punto de vista por lo menos del que tengo yo aquí, no se ve la cola, pero se la vamos a hacer ahí, como que está ahí la colita para que se entienda. Y eso. Si te fijas, con un color bastante simple, yo aquí no hice la muestra de color, llegué y pinté, pero recuerda siempre hacer la muestra de color de los tonos que vas sacando. Y así puedes ir haciendo más detalle. Por ejemplo, yo le voy a hacer ahora un detallito pequeñito aquí en el ojo. Quiero que se note más el ojo. Y la nariz, que son como las partes más representativas de este animalito. Su boca. Aquí las orejitas tiene como una separación. Ahí.
Recuerden hacer eso que hago yo siempre después, porque siempre se me olvida. Pero ustedes tienen que hacerlo al inicio, cuando estén aprendiendo, ¿ya? Y mira, si te fijas haciendo bastantes líneas desde el contraste más bajo al contraste más alto, se va leyendo después la figura. ¿Ok? Yo creo que con eso estamos. Y lo último que vamos a aplicar, voy a esperar que se seque un pelito. Mientras tanto, mientras se seca, yo me voy a parar para hacer un zoom aquí para que puedas ver bien el dibujo. Ahí está, es un dibujo simple, con trazos sueltos. Yo ahora voy a esperar que seque un poco para aplicar una veladura con tonalidad rojiza, porque en sus orejas está esa tonalidad. Te la voy a mostrar en qué foto me basé. Esa es la foto. ¿Ok? Se ve un poco difusa porque enfoqué la cámara hacia acá. Tiene el enfoque de esta distancia. Y vamos a esperar que seque un poco y seguimos. Ya con nuestro gatito, aplicando nuestra técnica gestual y nuestro gatito ya seco, vamos ahora a realizar el ejercicio de veladura. Para ello vamos a enjuagar primero bastante el pincel, porque lo voy a hacer con el pincel paleta. Secamos el pincel y realizo una mezcla de un rojo, pero muy suave, para veladura. Y aplico de una sola pasada en la zona en que yo veo que hay más color. Y eso. Si te fijas, ahí quedaría lista nuestra representación gestual con su paleta de colores. Espero que hayas disfrutado mucho este ejercicio. Puedes hacer muchos animales, puedes hacer también árboles, paisaje, figura humana, etc. Lo importante es experimentar con el pincel para realizar estas figuras que tanto nos apasionan. Nos vemos.